Bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema correspondiente a cinemática en dos dimensiones. Recordemos que el tema anterior era cinemática en una dimensión, en el cual el movimiento del cuerpo podía circunscribirse al movimiento en una línea recta. Entonces, cinemática en una dimensión, en definitiva, estudiaba los movimientos rectilíneos, o sea, aquellos movimientos en donde el desplazamiento del cuerpo se realizaba según una línea recta, mientras que cinemática en dos dimensiones estudia el movimiento de los cuerpos según dos ejes, el eje, por ejemplo, de las X y el eje de las Y. Por lo tanto, en definitiva, en cinemática se estudia el desplazamiento de los cuerpos según trayectorias en un plano. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es la trayectoria de un cuerpo puntual, es decir, un cuerpo de masa concentrada en un punto en dos dimensiones. Fíjense que, como yo había dicho, en este caso tenemos solamente, ¿sí?, el movimiento según una trayectoria que se circunscribe a un plano, en este caso el plano XY. Y por lo tanto la trayectoria será una curva descrita en ese plano, entre un instante de tiempo inicial y un instante de tiempo final. Entonces, al igual que como habíamos hecho originalmente en forma general, tenemos un vector posición inicial, cuyo origen es el origen del sistema de coordenadas y cuyo extremo sería la posición inicial en la trayectoria, y un vector posición final, cuyo origen sería el origen del sistema de coordenadas y cuyo extremo sería la posición en un instante de tiempo final sobre esa trayectoria. La diferencia entre el vector posición final y el vector posición inicial me da el vector desplazamiento, delta r, y el recorrido del cuerpo sobre la trayectoria me da la distancia recorrida, delta s. Obsérvese que delta s es numéricamente diferente del módulo del vector desplazamiento delta r. A su vez, como el vector posición, tanto inicial como final, solamente tiene componentes en x y en y, el vector desplazamiento también solamente tendrá componentes en x y en y. Así como el vector posición r en cualquier instante de tiempo será una componente x que podrá variar en el tiempo según el versor y, más una componente en y que también podrá variar en el tiempo según el versor j, el vector desplazamiento será la variación de la componente x de la posición en función del tiempo según el versor y más la variación de la componente y del vector posición según el tiempo y según el versor j. La relación y igual a f de x, es decir, la ecuación correspondiente a esta curva, es lo que se llama ecuación de la trayectoria. Y la gráfica es la trayectoria propiamente dicha en este plano XY. ¿Cómo podemos expresar la velocidad de un cuerpo que se mueve según esas dos dimensiones, o sea, en el plano XY? Bueno, nuevamente se acuerdan que habíamos definido al vector velocidad media como la relación entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido, y que su unidad en el sistema internacional estaba dada en metros por segundo. Como el vector desplazamiento tiene solamente dos componentes, componente x y componente y, el vector velocidad media, que será simplemente afectar el vector desplazamiento por un número entero, que será la inversa del delta t, tendrá, en definitiva, la misma dirección, el mismo sentido, pero módulo diferente al vector desplazamiento, y también tendrá dos componentes, una componente en x y una componente en y. Entonces, la velocidad media será delta r sobre delta t, o sea que si este es en particular, por ejemplo, el delta r, al multiplicarlo por la inversa del delta t, ¿sí?, obtendré un vector de igual dirección y sentido que delta r, pero con un módulo afectado por un número que será la inversa del delta t. Fíjense que tanto delta r como el vector velocidad media tendrán solamente dos componentes, ¿sí?, que serán las componentes en x y en y.
Si yo ahora tomo el límite cuando delta t tiende a 0 de este cociente entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo, obtengo la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, recuérdense que es un vector tangente, ¿sí?, a la trayectoria en el instante de tiempo considerado y que tiene un sentido que coincide con el sentido de movimiento del cuerpo sobre la trayectoria. Y también ese vector velocidad instantánea tendrá dos componentes, una componente en x y una componente en y. Es decir, en definitiva, que el vector velocidad instantánea será la derivada del vector posición respecto al tiempo y tendrá como componente la derivada de x respecto al tiempo, que será su componente en x según el versor y la derivada de y respecto al tiempo, que será su componente b sub i según el versor j. Y luego la suma de la raíz, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes me permitirá obtener el módulo del vector velocidad. A su vez, si yo hago el cociente entre el recorrido sobre la trayectoria dividido el intervalo de tiempo, obtendré lo que se llama la rapidez media. Y si yo ahora hago el límite de este cociente, cuando el delta t tiende a 0, obtendré la derivada, ¿sí?, del desplazamiento respecto al tiempo, que me da la rapidez instantánea, y cuyo valor será igual al módulo de la velocidad instantánea. Bien, con respecto a la aceleración, tendremos que decir lo siguiente. ¿Se acuerdan que el vector de aceleración aparece siempre y cuando hay una modificación del vector velocidad? Si el vector velocidad tiene dos componentes, una componente en x y una componente en y se modifican ambas componentes en x y en y, entonces el vector aceleración tendrá dos componentes. Una componente en x, que será la que producirá la modificación de la componente en x de la velocidad, y una componente en y, que será la que producirá la modificación de la velocidad de su componente en y. Ahora bien, si una de las dos componentes de la velocidad no se modifica, por ejemplo, solamente se modifica la componente de la velocidad en y, entonces el vector aceleración solamente tendrá componente en dicha dirección. Como se ve aquí, el vector aceleración media será igual al delta v, o sea, la variación de velocidad sobre el intervalo de tiempo transcurrido. De nuevo, si ahora tomo el límite cuando ese intervalo de tiempo tiende a 0, de delta v sobre delta t, obtendré la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que será el vector aceleración instantánea, y que tendrá dos componentes. Una componente en x, que será la derivada de la velocidad en x respecto al tiempo según el versor y una componente en y, que será la derivada de la componente y de la velocidad respecto al tiempo según el versor j. Ax a y. Y nuevamente, si la velocidad, por ejemplo, en x no se modifica, la componente en x de la aceleración será 0 y solamente habrá componente en y. O al revés, si la componente en y de la velocidad no se modifica, solamente habrá componente en x de la aceleración. Si, por el contrario, se modifican las dos componentes de la velocidad, tanto en x como en y, entonces la aceleración tendrá componentes en x y en y. El módulo de la aceleración será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes en x y en y de la aceleración. Y teniendo en cuenta que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo y la velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo, y que el vector posición es la componente en x de la posición según el versor y, más la componente y de la posición según el versor j, podemos expresar la aceleración como la derivada segunda del vector posición respecto al tiempo dos veces, lo cual es numéricamente igual a la derivada segunda de la posición x respecto al tiempo dos veces según el versor y, más la derivada de la componente y de la posición respecto al tiempo dos veces según el versor j. La aceleración instantánea es un vector que en un instante de tiempo está dirigido a la parte cóncava de la trayectoria.
Bien, luego de esta breve introducción teórica vamos a ver los siguientes problemas. El primero me dice, una ardilla tiene coordenadas x e y de 1,1 metro según la componente x y 3,4 metros según la componente y para un instante de tiempo t1 igual a 0 segundos. Y coordenadas 5,3 metros para la componente x y menos 0,5 metros para la componente y en t2 igual a 3 segundos. Para este intervalo obtenga las componentes de la velocidad media, la magnitud y dirección de esta velocidad, teniendo en cuenta que la velocidad media es un vector. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? Lo primero que hemos hecho es expresar algebraicamente los dos vectores posición. El vector posición para un instante de tiempo de 0 segundos y el vector posición para un instante de tiempo de 3 segundos. Fíjense que para el instante de tiempo de 0 segundos la componente x me dice que es 1,1 metros y la componente y 3,4 metros. Entonces el vector posición sería 1,1 metro según el versor y 3,4 metros según el versor j. A su vez, para instante de tiempo igual a 3 segundos, la componente en x vale 5,3 metros y la componente en y menos 0,5 metros. Entonces el vector posición para ese instante de tiempo 3 segundos sería 5,3 metros según el versor y menos 0,5 metros según el versor j. ¿Qué hago? En el plano x y grafico los dos vectores posiciones teniendo en cuenta que parten de el origen del sistema de coordenadas. Entonces este sería el vector posición correspondiente a los 0 segundos y este sería el vector posición correspondiente a los 3 segundos. Y entre los dos extremos trazo el vector desplazamiento, delta R, que sería igual a la diferencia entre este vector posición final menos este vector posición inicial. Si yo ese vector desplazamiento lo divido por delta t o lo multiplico por la inversa de delta t, obtengo el vector velocidad media, que tendrá la misma dirección que el vector delta r, el mismo sentido, pero su módulo se verá afectado por ese número entero que será la inversa del delta t. Fíjense que este vector velocidad media, si yo lo trasladaría al origen del sistema de coordenadas, sería un vector que se ubicaría en el cuarto cuadrante y que tendría un ángulo menos alfa, o sea, según el semieje positivo de las x, pero en el sentido horario, entre 0 y menos pi sobre 2. O un ángulo alfa, ¿sí? Entre un valor igual a 3 medios de pi y 2 pi. Entonces, a continuación calculo ese vector velocidad media como el vector desplazamiento dividido en intervalo de tiempo. Entonces sería la diferencia delta x, o sea, la diferencia de la componente x según versor y sobre delta t, y la diferencia en la componente y sobre delta t según el versor j. Y eso me daría este vector que es 1,4 metros por segundo según el versor y menos 1,3 metros por segundo según el versor j. El módulo de esa velocidad media es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos componentes en x y en y de la velocidad. Y eso me da 1,9 metros por segundo. La tangente del ángulo alfa, que sería el ángulo que formaría el vector velocidad media con el semieje positivo de las x en el sentido antihorario, sería la componente y de la velocidad media sobre la componente x de la velocidad media, es decir, menos 1,3 metros por segundo sobre 1,4 metros por segundo. Y eso me daría menos 0,9286. El arco tangente de este número, ubicado en el cuarto cuadrante y según el sentido antihorario, me daría el valor de alfa, 317 grados.
Como ya dije, entre 3 medios de pi y 2pi. O, si yo tengo en cuenta el sentido horario, menos 42.9 grados. O sea, entre 0 y menos pi sobre 2. Entonces ahí se vería el vector velocidad media, obviamente desplazado hacia el origen de coordenadas. Este sería el ángulo alfa. Se ve que está en el cuarto cuadrante, perdón. Y este sería el valor alfa de 317 grados. O, si lo considero con respecto al semieje positivo de las X, pero en la dirección horaria, menos 42,9 grados sería el valor de menos alfa, que está también representado en la figura anterior. El otro problema me dice, las coordenadas de un ave que vuela en el plano, xy, están dados por la componente x en función del tiempo igual a alfa t, y la componente y en función del tiempo igual a 3 metros menos beta por t cuadrado, en donde alfa es igual a 2,4 metros por segundo y beta igual a 1,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces me pide que dibuje la trayectoria del ave entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos, que calcule los vectores de velocidad y de aceleración en función del tiempo, que obtenga la magnitud y dirección de la velocidad y aceleración del ave para el instante de tiempo t igual a 2 segundos, y que dibuje los vectores de velocidad y aceleración para el instante de tiempo t igual a 2 segundos. Y me pregunta en ese instante si el ave está acelerando, frenando, o si su rapidez no está cambiando instantáneamente. En el caso en que esté dando vuelta, me pregunta en qué dirección lo está haciendo, o sea, si en la dirección horaria o antihoraria. Bueno, el primer punto que me pide que dibuje la trayectoria del ave entre el instante de tiempo t igual a 0 y t igual a 2 segundos. Entonces lo que hago es algebraicamente tratar de expresar el vector posición. Entonces el vector posición tendrá dos componentes, x según versor y e y según versor j. Y lo que tengo que colocar es cuál es la expresión de x en función del tiempo, que es 2,4 metros por segundo en t, según el versor y. ¿Y cuál es la expresión de y en función del tiempo? Que es 3 menos 1,2 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado, según el versor j. Y esta sería entonces la expresión algebraica del vector posición en función del tiempo según las dos componentes. Entonces, esa ecuación anteriormente desarrollada me permite calcular la componente en x y la componente en y para el instante de tiempo t igual a 0, que vale 0 metros en x y 3 metros en y. La componente en x en y para el instante de tiempo t igual a 1 segundo, que vale 2,4 metros en x y 1,8 metros en y. Y la componente x en y para un instante de tiempo t igual a 2 segundos, que vale 4,8 metros en x y menos 1,8 metros en y. Posteriormente lo que hago es, en el plano xy, dibujo el vector posición a tiempo t igual a 0, el vector posición a tiempo t igual a 1 segundo y el vector posición a tiempo t igual a 2 segundos. Y la trayectoria sería esta rama de la parábola, por la cual iría pasando el cuerpo sucesivamente entre t igual a 0 segundos, 1 segundo y 2 segundos. Si nosotros tenemos en cuenta que el vector posición tiene esta expresión, fíjense que de esta expresión nosotros podríamos, por ejemplo, sabiendo que x es igual a 2,4 por t, podríamos despejar t en función de x. T sería igual a ¿qué? A x sobre 2,4. Y luego podríamos reemplazar el valor de t aquí. O sea que esto que representa y sería igual. Y sería igual a ¿qué? A 3 menos 1,2
y en lugar de t, ¿qué colocaríamos? X sobre 2,4 todo al cuadrado. Y de esa forma, ¿qué podríamos encontrar? La relación entre y x, que sería la ecuación de esta curva, o sea, la ecuación de esta parábola. Una vez que tenemos el valor correspondiente al vector posición, la derivada de ese vector posición con respecto al tiempo nos dará el vector velocidad. En este caso, 2,4 metros por segundo en i, menos 2,4 por t metros por segundo según el versor j. La derivada del vector velocidad respecto al tiempo me dará el vector aceleración, que lo obtengo obviamente derivando esta expresión temporal. Y eso me da 2,4 metros por segundo al cuadrado según el versor j. Posteriormente, para calcular el vector velocidad para un instante de tiempo t igual a 2 segundos, reemplazo en esta expresión el instante del tiempo t con el valor de 2 segundos. Y eso me da 2,4 metros por segundo según el versor i, menos 4,8 metros sobre segundo según el versor j. El módulo de dicho vector velocidad será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos componentes del vector velocidad, en x y en y. Y eso me da 5,4 metros por segundo. El cociente entre la componente y de la velocidad y la componente x de la velocidad me dará la tangente del ángulo alfa, que será el ángulo que formará el vector velocidad con el semieje positivo de las x según el sentido antihorario. Esa tangente es igual a menos 2, con lo cual el ángulo alfa me da de 297 grados, es decir, un ángulo del cuarto cuadrante. También, si a esto le resto 360, me da menos 63,4, que sería el ángulo que formaría el vector velocidad con el semieje positivo de las x, pero en el sentido horario. Y eso se observa en el siguiente esquema, en donde se ve la componente x de la velocidad, la componente y de la velocidad, el ángulo alfa medido entre el vector velocidad y el semieje positivo de las x según el sentido antihorario, y el menos alfa de menos 63,4, que sería el ángulo que formaría el vector velocidad con respecto al semieje positivo de las x, pero según el sentido de giro horario. Bien, la aceleración para el tiempo de instante t igual a 2 segundos será menos 2,4 metros sobre segundo al cuadrado en j, que era un vector constante. Y el módulo de esa aceleración será igual al módulo de la componente en i, que es la única componente que tiene el vector aceleración, o sea, 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. La tangente de alfa, es decir, la tangente del ángulo que forma el vector aceleración con respecto al semieje positivo de las x, según el sentido antihorario, será igual a la componente y de la aceleración sobre la componente x, que vale 0, es decir, infinito. Por lo tanto, ese ángulo alfa será igual a 270 grados. El ángulo menos alfa, es decir, el ángulo que forma el vector aceleración, con el semieje positivo de las x, pero según el sentido horario, será 270 menos 360, es decir, menos 90 o menos pi sobre 2. Lo dicho anteriormente se ve en este esquema. Este sería el vector aceleración y este sería el ángulo que formaría ese vector aceleración con el semieje positivo de las x según el sentido antihorario, es decir, el valor de alfa, de 270 grados. Mientras que este sería el ángulo que formaría el vector aceleración con el semieje positivo de las x según el sentido horario, es decir, menos pi sobre 2. En este diagrama nosotros estamos representando la aceleración para el tiempo t igual a 2 segundos y el vector velocidad para el tiempo t igual a 2 segundos, en donde se ve que la aceleración se puede descomponer en una componente perpendicular y en una componente tangencial o paralela al vector velocidad. La componente perpendicular será la que modificará la dirección y sentido de la velocidad, en este caso del ave, mientras que la
componente tangencial será la que modificará el módulo de la velocidad del ave. En función de lo anteriormente dicho, se puede decir que, o se puede concluir que el ave mantiene constante la velocidad en su componente x y que el ave acelera la componente y de su velocidad y se aleja de su punto de partida. Bueno, vamos a ver en particular ahora un tipo de movimiento que se llama movimiento parabólico o movimiento correspondiente al tiro de un proyectil. Este movimiento es descrito por un cuerpo que es lanzado, ¿sí?, con una velocidad inicial v sub 0, que forma un ángulo alfa con la horizontal. X, por ejemplo, sería obviamente el plano del suelo, y ¿sí?, correspondería en definitiva a la vertical con respecto al suelo, y la única aceleración actuante sería la aceleración de la gravedad, que se dirigiría en el sentido de las menos i, o sea, perpendicularmente a la dirección x. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hemos tomado el semieje positivo de las y hacia arriba y el semieje positivo de las x, por ejemplo, en este caso hacia la derecha, las ecuaciones posición-tiempo me quedan en la componente x, x igual a ¿qué? A b0 por ecoseno de alfa, que sería la componente en x de la velocidad inicial, por el tiempo. E i me quedaría igual a i0 más b0 por el seno de alfa, que sería la componente en i de la velocidad por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. Fíjense que esta corresponde a la ecuación posición-tiempo en la dirección x de un movimiento rectilíneo uniforme. Y esta corresponde a la ecuación y en función del tiempo correspondiente a la ecuación posición-tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde la aceleración sería la aceleración de la gravedad. La velocidad en su componente x sería igual a b0x, o sea, b0 por ecoseno de alfa, constante, y la velocidad en su componente y sería la velocidad b0 por el seno de alfa menos g por t, o sea, variaría según un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir que, de alguna forma, este movimiento parabólico o movimiento de tiro de proyectil se podría descomponer en dos direcciones. En una dirección x correspondería a un movimiento rectilíneo uniforme y en una dirección y correspondería a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde la única aceleración constante aplicada sería la aceleración de la gravedad. En el punto más alto de la trayectoria, correspondiente al vértice de esta trayectoria que es una parábola, ¿sí?, ¿qué pasa? La componente y de la velocidad se hace cero. Es decir, el cuerpo se desacelera hasta ese punto por acción de la gravedad hasta que la velocidad se hace cero. Y a partir de ahí se acelera en la dirección de las menos i. A su vez, en ese punto, que es el vértice de la parábola, la derivada, ¿sí?, de i respecto de x es igual a 0. En el punto de aterrizaje del objeto, que es lo que se llama normalmente el alcance máximo, ¿qué pasa? La altura se hace igual a 0. O sea, i es igual a 0 porque obviamente, en el caso de que esto fuera un proyectil, choca contra el piso. Pero la velocidad no es igual a 0.
sino que tiene una componente en x, que es igual a la componente inicial de la velocidad en x, y una componente en y, que dependerá del tiempo que ha sido acelerado por la aceleración de la gravedad. Bien, vamos a ver entonces un problema de aplicación directa. Dice, se dispara un proyectil desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 80 metros por segundo y un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal. Es decir, si me está diciendo desde el nivel del suelo, me está diciendo que I sub 0 es igual a 0, en particular. Alfa es 60 grados y el módulo de la velocidad V0 es de 80.0 metros por segundo. Me dice a su vez que ese proyectil se lanza sin que sufra resistencia al aire, es decir, que la única aceleración actuante será la aceleración de la gravedad, que será menos 9,81 metros por segundo al cuadrado en la dirección de la psi, o sea, menos 9,81 metros por segundo al cuadrado según el versor J. Bien, punto A determine las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial del proyectil, o sea, V0x y V0y. Punto B, cuánto tarda el proyectil en alcanzar su punto más alto, o sea, el punto en el cual la componente y de la velocidad se hace 0, o donde la derivada de y respecto de x es igual a 0 porque es el vértice de la parábola. Punto C, calcule su altura máxima por encima del suelo, que corresponde obviamente a ese instante de tiempo calculado en el punto B. Punto D me pregunta qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil al suelo, es decir, la distancia o alcance. Y el punto E determina la componente horizontal y vertical de su aceleración y velocidad en el punto de la máxima altura. Bien. Entonces, la velocidad inicial será V0 por el coseno de alfa según el versor y V0 por el seno de alfa según el versor J. Entonces, lo que yo tengo que calcular justamente son estas dos componentes, V0x, que es la que corresponde al versor y V0y, que es la que corresponde al versor J. Entonces sería 80.0 metros por segundo por el coseno de 60 grados y 80.0 metros por segundo por el seno de 60 grados. Entonces la componente x de la velocidad será inicial, de la velocidad inicial, será de 40.0 metros por segundo. Y la componente y de la velocidad inicial será 69.3 metros por segundo. Por lo tanto, el vector velocidad inicial lo puedo expresar en términos de 40.0 metros por segundo según el versor y 69.3 metros por segundo según el versor J. Bien, entonces, el vector posición tiene dos componentes, una componente en x según versor y una componente en y según versor j. La componente en x, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Corresponde a qué? A la expresión de v0x, que era 40.0 metros por segundo, por t. Es decir, que es equivalente a la ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que la expresión correspondiente a la componente en y del vector posición era igual a v0 en y, 69,3 metros por segundo por t, menos un medio de g por t al cuadrado. O sea, era equivalente a la expresión de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Eso qué quería decir? Que yo podía descomponer este movimiento de tiro de proyectil en dos componentes. La componente en x, que tendría las mismas ecuaciones que un movimiento rectilíneo uniforme, y la componente en y, que tendría las mismas componentes, la misma ecuación que un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si yo ahora derivo la posición respecto al tiempo, obtengo la expresión del vector velocidad. La velocidad en x es constante, igual a v0x, 40,9 metros por segundo, versor y la componente en y, ¿sí?, varía linealmente según un movimiento rectilíneo uniformemente variado. 69,3, que es v0 en y, menos g por t, en metros por segundo según versor j. Y la aceleración
solamente tiene componente en la dirección J, menos 9,81 metros por segundo al cuadrado, ya que se desprecia la fricción del aire. En el punto más alto, dijimos que la componente I de la velocidad se hacía 0. Por lo tanto, si vemos esta segunda ecuación, quiere decir que toda esta expresión se hace igual a 0. Entonces, si toda esta expresión se hace igual a 0, se puede calcular el tiempo t en el cual se alcanza ese punto más alto, despejando esta ecuación. También, si uno tuviera la ecuación y en función de x, podría hacer la derivada de y en función de x, teniendo en cuenta que ahí se ubica el vértice de la parábola e igualarla a 0. Y podría sacar los valores de las coordenadas x e y correspondiente a ese punto. Bueno, entonces de esta ecuación uno puede despejar el valor del tiempo y me da 7.06 segundos. Si ahora yo quiero calcular cuál es la máxima altura, me voy a la componente y, fíjense, del vector posición, que es 69,3 por t, pero t es 7.06 segundos, menos 4,905 por t al cuadrado, que es 7.06 segundos al cuadrado. Y eso me da 245 metros, que sería la altura máxima a la cual llega el proyectil. Ahora, fíjense, si es igual a 0, es decir, vuelvo a caer de nuevo en el piso. X es igual a X máximo. Entonces, fíjense, si yo tomo la expresión correspondiente a la componente y de la posición, ¿sí? Y la igualo a 0, me queda esta ecuación. Entonces tengo dos posibilidades. La primera raíz es que t sea igual a 0, lo cual es lógico porque parte del suelo. Para calcular el alcance máximo tengo que tomar la segunda raíz, o sea que lo que está dentro del paréntesis sea igual a 0. Y de ahí obtengo que t es igual a 14.1 segundos. Ese es el tiempo que le lleva al proyectil volver de nuevo a alcanzar el suelo. Entonces, si ahora reemplazo con este valor de tiempo en la componente x de la velocidad, puedo obtener el x máximo, o sea, el alcance del proyectil, que sería 40.0 metros por segundo por t, que sería 14.1 segundos. Y eso me daría un alcance máximo de 564 metros. Finalmente, me pide cuáles son los vectores, aceleración y velocidad en el punto de máxima altura. El vector aceleración es constante, e igual a menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado en j, es decir, la aceleración de la gravedad. Y el vector velocidad solamente tiene componente en x, porque la componente en y ha sido anulada por la acción de desaceleración que ha producido hasta ese punto la aceleración de la gravedad g. A partir de ese momento, el movimiento será acelerado en la dirección de las menos i. Si yo, como ya habíamos dicho anteriormente, despejo de la componente x el tiempo en función de x, ¿sí? Y lo reemplazo en la componente y, puedo obtener la relación entre y x. Y esa es la ecuación de la parábola que corresponde a la trayectoria. Que si yo la pudiera dibujar, sería una parábola. Esta parábola, fíjense, sería la trayectoria en el plano XY, es decir, un movimiento en dos dimensiones. Sería la ecuación de una parábola, de ahí su nombre de tiro parabólico, movimiento parabólico. H sería la altura máxima, en el cual la componente de la velocidad en y se hace igual a 0. Pero además fíjense ustedes que es el vértice de la parábola, es decir, la derivada de y respecto de x se hace igual a 0. Y correspondería a la altura de 245 metros.
El alcance máximo sería el punto X en donde nuevamente la altura se vuelve a ser igual a 0, al igual que al inicio, y que corresponde, ¿sí?, a una distancia de 564 metros. A su vez, como esto ha partido, fíjense ustedes, con un ángulo de 60 grados, desde un punto 0, 0, y ha vuelto nuevamente a un punto 0, 0 luego de un determinado intervalo de tiempo. Esta es, digamos, la ecuación completa de una parábola cuyo eje de simetría pasaría justamente por, ¿sí?, el vértice de la parábola. O sea que coincidiría con lo que se llama normalmente el eje focal al cual pertenece el vértice. Bien. Bueno, continuando con los movimientos en dos dimensiones, vamos a ver los llamados movimientos de trayectoria circular o también llamados movimientos rotatorios. Supónganse que nosotros tenemos en este caso un cuerpo de masa puntual que está siguiendo una trayectoria en el plano con forma de circunferencia. En ese caso entonces decimos que el cuerpo sigue un movimiento de trayectoria circular. Fíjense ustedes que estos movimientos se pueden estudiar desde dos puntos de vista. El primer punto de vista, obviamente, es poner un eje de las Y apuntando hacia arriba, un eje de las X positiva apuntando hacia la derecha, ¿sí? Y entonces tendríamos, por ejemplo, el vector posición inicial, el vector posición final para un determinado intervalo de tiempo, y entre estos dos puntos tendríamos el vector desplazamiento. Entonces, igual que como hicimos anteriormente, el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo me daría el vector velocidad media. Y el límite, cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, de ese mismo cociente me daría el vector velocidad instantánea, que sería la derivada del vector desplazamiento con respecto al tiempo. En donde, que sería la derivada del vector posición con respecto al tiempo. En donde el vector posición se tomaría desde el centro de la circunferencia descrita por el cuerpo hacia la posición que está ocupando el cuerpo en un instante de tiempo determinado. A su vez, fíjense ustedes que, igual que habíamos descrito anteriormente, el arco de circunferencia sería el delta S, o sea, el recorrido sobre la trayectoria. Dividiendo ese delta S sobre delta T me daría el valor de la celeridad media y la derivada de ese respecto al tiempo, la celeridad instantánea, cuyo valor sería igual al módulo de la velocidad lineal. Ahora bien, también podemos estudiar este movimiento desde el punto de vista del ángulo, ¿sí?, que ha de alguna forma recorrido el cuerpo durante su desplazamiento desde esta posición hacia esta otra posición, que sería este ángulo delta θ. Entonces, si hacemos el cociente entre delta θ y delta de tiempo, obtenemos lo que se llama velocidad angular media. Y de la misma forma, si hacemos delta θ sobre delta t y tomamos el límite cuando delta t tiende a 0, obtenemos lo que se llama velocidad angular instantánea. Es decir, que en definitiva nosotros podemos analizar este movimiento, primero, ubicando el cuerpo a través de un vector posición que vaya desde el centro de la circunferencia descrita por el cuerpo hacia el cuerpo. Y analizando durante el movimiento el desplazamiento entre un vector posición inicial y un vector posición final. O bien, midiendo el ángulo, ¿sí?, recorrido por el cuerpo durante ese intervalo de tiempo. Lo primero, si yo lo derivo respecto del tiempo, me dará lo que se llama la velocidad lineal. Lo segundo, si lo derivo respecto al tiempo, me dará lo que se llama la velocidad angular. Ahora bien, si nosotros vamos a la velocidad lineal, tenemos que ver que aunque el módulo de la velocidad lineal permanezca constante, debido a la trayectoria en particular, que es una trayectoria según una circunferencia, el vector velocidad lineal
está constantemente modificándose en dirección y sentido. Por lo tanto, aun cuando el módulo de la velocidad es constante, me refiero a velocidad lineal, debido a la modificación constante de la dirección y sentido de la misma, deberá existir una aceleración. Esa aceleración se denomina con el nombre de aceleración radial o aceleración centrípeta, que es distinto de cero y que es una aceleración que se dirige desde el cuerpo hacia el centro de la circunferencia que describe la trayectoria. Entonces, siempre los movimientos circulares son acelerados, porque aunque el módulo de la velocidad permanezca constante, habrá una aceleración centrípeta o aceleración radial que será la responsable de la modificación de su dirección y sentido. Por otro lado, tengamos en cuenta que el módulo de la velocidad durante el movimiento rotacional también puede incrementarse. Y eso se debe obviamente a una aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial, si tiene el mismo sentido que la velocidad lineal, producirá un movimiento acelerado. Si es constante, será un movimiento rotacional uniformemente acelerado. Si tiene sentido opuesto, producirá un movimiento desacelerado. Y si es constante, un movimiento rotacional uniformemente desacelerado. Ahora bien, al igual que hoy, así como habíamos definido la posición en forma lineal o angular y la velocidad en forma lineal o angular, también la aceleración tangencial la podemos definir en forma lineal o en forma angular. Entonces, en particular, podemos decir que la aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Entonces, aquí tenemos un resumen de las magnitudes lineales y angulares que permiten describir el movimiento rotacional y la relación entre ambas. Entonces, la distancia recorrida, S, en metros, el ángulo descripto, θ, y la relación es que S, que es el arco, ¿no es cierto?, descripto sobre la circunferencia, es igual al ángulo multiplicado por el radio de giro. La velocidad lineal, por ejemplo, instantánea, tiene un módulo b. La velocidad angular tiene un valor omega en radianes por segundo. El módulo de la velocidad lineal es igual al módulo de la velocidad angular por el radio de giro. Y a su vez, como ya dijimos, hay una aceleración que tiene dos componentes, una componente radial y una componente tangencial. Y hay una aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, la aceleración radial tendrá como módulo el valor del módulo de la velocidad angular elevado al cuadrado multiplicado por r. Y eso será numéricamente igual al módulo de la velocidad lineal al cuadrado sobre r. Y el módulo de la aceleración tangencial tendrá por valor el módulo de la aceleración angular multiplicado por el radio de giro r. Si ahora nosotros consideramos los vectores, tendremos que decir que en realidad el vector velocidad es igual al producto vectorial entre el vector velocidad angular por el vector posición. El vector posición, como ya dijimos, es un vector que va desde el centro de la circunferencia hacia el cuerpo. El vector, ¿sí?, velocidad angular, fíjense que es un vector perpendicular al plano de giro de la circunferencia. Y el vector velocidad b es un vector tangencial, ¿sí?, a la circunferencia de movimiento en el punto y que tiene el sentido de giro del punto. Obviamente estos tres vectores están relacionados por la terna derecha. A su vez, la aceleración tangencial será igual al vector aceleración angular, que tendrá la misma dirección y sentido en el caso de movimiento rotacional acelerado o sentido opuesto en el caso de movimiento rotacional desacelerado,
que es la velocidad angular, vectorialmente multiplicado por el vector posición. Desde el punto de vista de las magnitudes angulares, podemos escribir estas dos ecuaciones. El movimiento circular uniforme tendrá una ecuación en donde la posición establecida a través del ángulo del cuerpo recorrido con respecto a un ángulo de referencia θ0 será θ igual a θ0 más la velocidad angular por t menos t0, que en este caso se ha supuesto igual a 0. Y en el caso del movimiento circular uniformemente variado, el ángulo θ en un instante de tiempo t será igual al ángulo θ en un instante de tiempo t0 más la velocidad angular al instante de tiempo 0 por t menos t0, que acá t0 se lo ha supuesto 0, más un medio de alfa, que es la aceleración angular, por t menos t0 al cuadrado. Nuevamente t0 se ha supuesto igual a 0. Y la velocidad angular será igual a la velocidad angular a un instante de tiempo t0 más la aceleración angular por t menos t0, que aquí también se ha supuesto igual a 0. Entonces, en particular, si el producto, digamos, de alfa por omega es mayor que 0, será acelerado. O sea, en definitiva, si los dos vectores tienen el mismo sentido, ¿sí?, será un movimiento rotacional uniformemente acelerado. Si alfa por omega es menor que 0, o sea, si los dos vectores velocidad angular y aceleración angular tienen sentidos opuestos, entonces será movimiento circular uniformemente desacelerado. Vamos a ver ahora un problema de aplicación. El problema dice lo siguiente. Una rueda de la fortuna de 14 metros de diámetro gira sobre un eje horizontal en el centro la rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante e igual a 7 metros por segundo. Al decir que la rapidez lineal es constante, me está diciendo que el módulo de la velocidad lineal es constante. ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar? A, por el punto más bajo de su movimiento circular, B, por el punto más alto de su movimiento circular. Pregunta número C, ¿cuánto tarda una revolución completa de la rueda? Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, la aceleración radial, ¿sí?, o aceleración centrípeta la puedo calcular como el módulo de la velocidad lineal al cuadrado sobre r, que a su vez dijimos que era igual a la celeridad o rapidez lineal, es decir, 7 metros sobre segundo al cuadrado sobre el radio de giro que dijimos que era 14.0 metros. Eso me da en definitiva una aceleración radial de 3.5 metros por segundo al cuadrado. Si estoy en el punto más bajo, va a ser desde la parte inferior hacia el centro de la circunferencia. Si ahora la calculo para el punto más alto, como la rapidez lineal es constante, el módulo de la velocidad instantánea va a ser el mismo, 7 metros por segundo todo al cuadrado. El radio de giro es el mismo, 14 metros, por lo tanto el módulo de la aceleración radial será también 3.50 metros sobre segundo al cuadrado. La diferencia entre el punto A y el punto B es que en el punto B el vector será un vector también dirigido verticalmente, pero con sentido hacia abajo. Eso se puede observar en la siguiente figura. Aquí se ve la aceleración radial en el punto A y la aceleración radial del pasajero cuando se encuentra en la parte más alta de acuerdo al punto B. De acuerdo al punto C, nosotros dijimos que la velocidad, ¿sí?, en este caso en particular, es constante, ¿sí? Entonces la velocidad puede calculársela ¿a través de qué? A través de todo el recorrido completo de una circunferencia, que es 2pi por radio,
dividido el tiempo que le lleva, en este caso, al pasajero dar una vuelta completa. Ese tiempo que le lleva al pasajero dar una vuelta completa es lo que se denomina con el nombre de periodo. Entonces de aquí el periodo puede calcularse como el cociente entre la longitud recorrida en una vuelta completa sobre el módulo de la velocidad, que es constante. Eso sería 2pi por 14.0 metros sobre los 7 metros por segundo del módulo de la velocidad constante. Y me da 12.6 segundos. Ese es el tiempo que le lleva al pasajero dar una vuelta completa. Es decir, lo que se llama normalmente periodo de giro.